Seguimos con la lectura del trabajo de María Zambrano, El hombre y lo divino, el nacimiento de los dioses. Ya habrán notado que lo que estamos buscando aquí es la relación entre la aparición de los dioses y la aparición de la imagen, la necesidad metafísica de los dioses, la necesidad metafísica de la imagen y la poesía, los dioses y la poesía, esta cosa espiritual que está más allá de lo físico y que se aparece en palabras, pero que está fuera de las palabras, de la poesía. De eso estamos hablando y de este chamán. Sigo. Pues donde quiera que volvamos la vista, descubrimos dioses, aunque de distinta especie. No todos han cumplido la función de los dioses griegos, ni han sido revelados de la misma manera, pero todo atestigua que la vida humana ha sentido siempre estar ante algo, bajo algo más bien. En el principio era el delirio, quiere decir que el hombre se sentía mirado sin ver, que tal es el comienzo del delirio persecutorio, la presencia inexorable de una instancia superior a nuestra vida que encubre la realidad y que no nos es visible, el sentirse mirado no pudiendo ver a quien nos mira y así, en lugar de ser fuente de luz, esa mirada es sombra, la sombra que aún en el cristianismo visitara a la criatura elegida. Mas, como en todos los delirios humanos, la esperanza está presente, y más quizás que en ninguno, por ser el primero, la esperanza está prisionera en el terror. La angustia de sentirse mirado envuelve la apariencia de serlo, y toda la esperanza que se despierta, que acude ante esa presencia que se manifiesta ocultándose. La forma primaria que en la realidad se presenta al hombre es la de una completa ocultación. Ocultación radical, pues la primera realidad que el hombre se le oculta es él mismo. El hombre, ser escondido, anhela salir de sí y lo teme, aunque la realidad toda no tuviera ningún alguien, nadie que pudiese mirarlo, él proyectaría esta mirada, la mirada de que él está dotado y que apenas puede ejercitar, y así, él mismo, que no puede aún mirarse, se mira desde lo que le rodea, y todos los árboles y las piedras le mira, y sobre todo, aquello que está sobre su cabeza, y permanece fijo sobre sus pasos, como una bóveda de la que no puede escapar, el firmamento y sus huéspedes, resplandecientes, y de aquello que no puede escapar espera. La esperanza se dirige hacia esa estancia superior que envuelve al hombre, no humana, estancia, realidad que él no inventa. La ha encontrado con su vida, de ahí que siempre haya habido dioses en una u otra forma. Los dioses han sido, pueden haber sido inventados, pero no la matriz de donde han surgido un día, no ese fondo último de la realidad que ha sido pensado después y traducido en el mundo del pensamiento como ens realissimus, la suma realidad de la cual emana el carácter de todo lo que es real. La realidad no se le ha ofrecido al hombre como una cualidad de las cosas, según como se ha llegado a formular, a plantear el problema del conocimiento. ¿Es posible el conocimiento de objetos reales? La realidad, hecha problema en la filosofía posterior a Kant, ha hecho que se llegue a creer la realidad como una condición, modo de ser de algunas cosas, mas la realidad como se presenta en el hombre que no ha dudado, en el hombre que no ha entrado todavía en conciencia y aún mucho antes, el hombre que en el estado más original posible, en el que crea e inventa los dioses, la realidad no es
atributo ni cualidad que le conviene a unas cosas sí y a otras no. Es algo anterior a las cosas. Divino, ¿no? Es algo anterior a las cosas. Es una irradiación de la vida que emana de un fondo del misterio. Es la realidad oculta, escondida. Corresponde, en suma, a lo que hoy llamamos sagrado. La realidad es lo sagrado, y solo lo sagrado la tiene y la otorga. Lo demás le pertenece. Somos propiedad de los dioses, decía todavía en el siglo IV Diógenes de Mégara, y es preciso recordar cómo en las viejas culturas, cuyos rastros se conservan hoy en la mente de algunos pueblos al margen de la civilización, todo color, todo ser viviente, animal o planta, las piedras, lo que nosotros, civilizados, llamamos cualidades, colores, perfumes, pertenece a un Dios. Saber para estas gentes es conocer a qué Dios pertenecen, las diferentes clases de seres, de cosas y de cualidades. Todo tiene un dueño, y es preciso imaginar que tal creencia no se ha formado posteriormente al descubrimiento de los dioses, sus dueños, sino que la ha precedido. Se ha debido sentir detrás de cada especie de cosas, y que no han de coincidir precisamente con las nuestras, dibujadas por la mente, que aludían a alguien, a un dueño, a un señor. También el hombre, lejos de sentirse libre, se sentía poseído, esclavo, sin saber de quién, porque se sentía mirado y perseguido. Detrás de lo sagrado se prefigura un alguien, dueño y posesor. Max Scheler, en el puesto del hombre en el cosmos, describe la situación del hombre como la de alguien que no tiene un espacio propio, un medio, una casa, y bien, al vagar entre todos sin tener un hueco que le esté preparado, proyecta en su alrededor lo que necesitaría para que su vida estuviera encajada en el medio. Y al no encontrar la verificación, la adecuada respuesta, tiene esta ausencia como algo positivo, se siente rechazado porque no se siente amado, perseguido porque nadie le abre la puerta de su casa, de ese lugar que necesita, y acecha cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, para sorprender algo de la atención y del cuidado que espera, pues la situación de la vida humana es negativa inicialmente. La necesidad y la esperanza no encuentran su pasto libres en la libertad del hambre. Se hunde sobre todo para encontrar su alimento, y si no lo encuentran, el ser indigente que lo padece lo interpreta ingenuamente como contrario, como agresor, pues el hombre ha de estar muy adentrado en la edad de la razón para aceptar el vacío y el silencio en torno suyo. Mas la demanda de la esperanza sufre también su delirio, en el que se despliega la vida. El delirio se convierte entonces en exaltación que llega a la embriaguez. Entonces esa instancia superior y desconocida se hace sentir dentro del hombre mismo. Es dentro de sí donde siente esa realidad suprema que le impulsa y le lleva sobre todo obstáculo. La realidad en torno no se le presenta como enemiga y la pesadilla del terror ha desaparecido. Es el reverso de la persecución. Es la gracia, que se dirá más tarde. Es el aspecto benéfico, positivo, porque la vida humana se da inicialmente en estas dos situaciones que corresponden a dos manifestaciones de lo sagrado: la doble persecución del temor
y de la gracia. La aparición de un Dios representa el final de un largo período de oscuridad y padecimientos, y es el suceso más tranquilizador de todos los que pueden ocurrir en una cultura, señal de que el pacto, la alianza, está concluido. Ha cesado el delirio de persecución, al menos en su fase inicial. En adelante, el perseguido lo será por un Dios a quien podrá demandarse una explicación, y será la primera pregunta que el hombre se ha atrevido a formular, pues ya tiene a quién dirigirse. La aparición de los dioses significa la la propiedad de la pregunta, de una pregunta ciertamente no filosófica todavía, pero sin la cual la filosofía no podría haberse formulado. La actitud que engendra la pregunta solo puede surgir frente a alguien que haya aparecido, frente a una fuerza que haya dado la cara y tenga un nombre. Así, José en el Antiguo Testamento, así consultas a Apolo a través de sus oráculos. La aparición de dioses como Apolo y la revelación de Jehová señalan así la aparición de lo más humano del hombre, al preguntar, al hacerse cuestión de las cosas, mas no son ciertamente las cosas inanimadas las que sugieren la pregunta, y lo que sabemos nunca se han hecho, presentado ante ningún Dios cuestiones de conocimiento. El ansia de saber no se ha dirigido nunca en demanda de los dioses. Dime, Dios, ¿qué son las cosas? Pregunta dirigida a la divinidad revelada o poéticamente ha sido la angustiada pregunta sobre la propia vida humana. Entre las dos preguntas solo hay de común el hecho de preguntar el cambio de actitud, la revolución que lleva consigo. La actitud de preguntar supone la aparición de la conciencia, ese desgajamiento del alma, una rotura. Es lo primero que se imagina haya dado origen a la coincidencia, siguiendo el hilo de esa nostalgia del paraíso perdido, de la edad de oro, mas este paraíso perdido y esa edad de oro no han existido jamás en la historia, ni en su largo preludio, la prehistoria. Ninguna edad de oro real ha precedido el camino de la desventura en el Valle de Lágrimas. Y así este desgajamiento del alma, la pérdida de la inocencia, en que surge la actitud consciente, no es sino la formulación, la concreción de una larga angustia de este delirio persecutorio. El delirio persecutorio no pregunta, pues no tiene a quién dirigirse, y más bien se aplaca cuando puede preguntar. La pregunta solamente puede nacer dentro de una situación de una cierta seguridad. El ser humano se ha afirmado a sí mismo a través del padecer y el trabajo en ese saber trágico que declara Esquilo en su Prometeo, el aprender padeciendo. Una honda experiencia de este género debe de haber precedido a toda pregunta dirigida a los dioses, cosa que se hace patente en el relato del libro de Job. En los mitos griegos, este instante aparece sin tanta claridad, pues la claridad en Grecia parece haber irrumpido de repente y deja un tanto en la sombra la lenta y angustiosa preparación. No en la edad de oro, sino en una edad de desdichas. Hay que buscar la prehistoria de la actitud humana que se atreve a dirigirse a lo divino, requiriéndoselo en pregunta. La historia que entre todas las que nos han llegado de los griegas parece una adecuada a este propósito,
parece más adecuada a este propósito es la de Prometeo, sin duda. Él es quien entra en contienda con los dioses y les requiere el primero. Su pregunta es como la de Job, una queja. ¿Qué tal es la primera pregunta? ¿Qué es la primera pregunta formulada por el hombre a un o por un semidios que le pregunta, que le representa? Una queja razonada, no un simple ay perdido en el viento sin destinatario. Es que la pregunta que subsigue a una acción es la expresión de una contienda. Job yace abrumado por el peso de la ira divina. Él nada había hecho que pudiera atraerla sobre sí, que explicase esa señalada persecución. No era necesario, porque detrás estaba actuando como supuesto, como a fondo del misterio, el libro del Génesis, la historia de la creación del hombre y de su rebeldía, de la salida de la nada. Bastaba, pues, recordarle su condición. Mas Prometeo no era un hombre, era un titán, revelado a favor del hombre. Era un valedor. Su existencia y su acción parecen llenar un abismo de la injusticia dejado por los dioses entre la situación de la vida divina y la de los hombres. De una parte el privilegio, de otra la pobreza que semejaba una desposesión. Frente a los dioses, el hombre no era inferior en rango por razones de ser, que aún no lo sabía, sino un desposeído, como si los dioses, aprovechando una coyuntura favorable, hubieran tomado todo para sí, la inmortalidad y el presente, o contrariamente, como si en un instante de descuido hubieran permitido alzarse a una criatura a la que no habían de hacer la menor donación. La razón humana, el hombre ni siquiera podía pedirla en su absoluto desvalimiento. La lucha prometeica hace referencia a una situación muy anterior a la del relato de Job, donde el hombre, si bien hundido en la miseria, puede llegar a verla en situación de ser, y en que ya puede dolerse de su ser o de su falta de ser. Has permitido que nazca la iniquidad. Es un grito de un ser que se siente y que sabe que reclama lo que a él le debería de estar conferido. Es la queja de la larva que tiene ya conciencia para dolerse de su ser a medias. El hombre, antes de la acción de Prometeo, no podía dolerse de sí, acuciado por la necesidad, el destino, la incertidumbre. No podían presentarse ante su conciencia sumergida en un ser desposeído del todo. Habían nacido hombres en un mundo que no les esperaba y, sin la acción de Prometeo, la existencia misma del hombre no hubiera podido establecerse. La historia humana no había comenzado todavía cuando Prometeo realizó su hazaña, que forma parte en realidad de una lucha anterior, la lucha entre los dioses y los semidioses. No hay parangón, en realidad, pues a la posibilidad de la vida humana sobre la tierra. Procedió, según el mito griego, y las teogonías órficas, y la de Hesíodo, una lucha entre ellos, los más que humanos. Era Zeus quien tenía que aprender padeciendo para dejar así un hueco a la vida humana, que viene a ser hija de un padecer divino, de un abatimiento del orgullo y de una mella en la divina impasibilidad. Esta experiencia divina humana la recogerá después, sin decirlo, la filosofía, cuando lanzó al hombre a preguntarse a sí mismo qué es lo que le rodea, en lugar de ir en busca de razones ante una divinidad que, a duras penas, condescendió en que fueran entregados a la desvalida criatura los medios más elementales de subsistencia. La aparición de los dioses, su sedimentación, marcará un período de oscuras luchas entre ellos o entre los dioses y algunos elementos vencidos. China, India,
Significa pues un pacto o una victoria, habida en el interior mismo del misterio último de la realidad. Son expresión de una ley que ya nunca más se verá transgredida. Son el signo y la garantía de que el mundo está formado, se ha salido ya del caos, del sacrificio. Mas, antes de que pueda surgir pregunta alguna dirigida a los dioses, hay una forma de trato universal a vida siempre ante cualquier forma y función divina, el sacrificio. Mediante el sacrificio el hombre entra a formar parte de la naturaleza, del orden del universo, y se reconcilia o se amiga con los dioses. Pero entender así el sacrificio no significa abordarlo desde nuestra situación actual, como la situación del hombre moderno es la de la soledad, del aislamiento, consecuencia de vivir según la conciencia. Nos figuramos que el sacrificio es una entrada en el orden de la realidad, pero el hombre que descubrió el ritual de cualquier sacrificio no necesitaba entrar en la realidad, sino salir. Era soledad, libertad lo que necesitaba ganar. El sentido práctico del sacrificio debió de ser un dar lugar a una especie de espacio vital para que el hombre, por medio de un intercambio, entregara algo para que se le dejara el resto. Entregar algo a alguien es para que el resto de su tribu o del pueblo quedase libre, aplacar el hambre de los dioses para poder poseer alguna cosa por algún tiempo, pues todo pertenecía a los dioses y al hombre nada. Al darles algo se le rogaba conformidad, aceptación, limitación en su demanda. Sin el sacrificio el hombre hubiera permanecido encadenado por siempre a la realidad habitante en las entidades divinas. La función del sacrificio era múltiple, pero tenía principalmente un fin: suscitar una manifestación. Los dioses están siempre presentes, pero no se les ve, no se dejan ver. Aún podríamos decir que una de las características de las divinidades es no dejarse ver, de lo cual se conserva el rastro en aquella pasión del alma humana que revive la larga pasión prehistórica frente a lo sagrado, el amor. El amor ha surgido con toda su fuerza frente a lo que no se deja ver sino en raros y preciosos instantes que alcanzan. Así la categoría de manifestaciones divinas, cuando una realidad deslumbrante aparece en su brevedad como manifestación algo infinito. La manifestación de lo divino es siempre instantánea, y es más, diríamos, que la noción del instante viene de lo divino o de su subsecuencia en la vida más moderna. La felicidad, los rayos instantes de felicidad equivalentes en la vida meramente humana a los instantes marcados por la aparición de los dioses, cuando al fin, cediendo el sacrificio, se dejaban ver. De todo ello hay cumplida huella en la pasión amorosa que en tanto puede ilustrarnos acerca de la prehistoria de la vida humana, del padecer y del actuar del hombre frente a sus divinidades semidesconocidas. El instante, unidad cualitativa del tiempo, que tal cosa es el instante, está caracterizado por consumir apenas nada, lo mínimo en el tiempo sucesivo en el que se puede medir, o más bien por escapar en gracia a su cualidad extraordinaria sobre el nivel del humano, a la cantidad, al tiempo que se mide. Un instante puede ser un segundo de nuestros veloces relojes, puede ser, debe de haber sido muchas horas y hasta días y noches del tiempo solar. Todavía el lenguaje lo dice en castellano: se me fue en un instante, porque el instante, cuando acaba de pasar, da la sensación de que se ha escapado, pues en verdad algo que parecía estar ahí para siempre, que llenaba con su presencia la totalidad de nuestra alma, ha desaparecido de pronto, sin que lo podamos retener. Tal es el instante, un tiempo
en que el tiempo se ha anulado, en que se ha anulado su transcurrir, su paso, y que por lo tanto no podemos medir sino externamente y cuando ha transcurrido ya por su ausencia. El instante no podría aparecer si no fuera la manifestación de lo divino, algo que se borra, la inmediatez, cualquiera que ésta sea, hace surgir en su vacío otra realidad distinta en realidad distinta que cualitativamente y más tarde en las religiones ya decantadas será tenido como la realidad verdadera, será aceptada como la más verdadera, lo más verdadero, cuando la idea de verdad funcione en la mente humana. Antes de que la noción de verdad haya aparecido, no podrá evidentemente ser así, mas en su cualidad estará la base de lo que más tarde será reconocido como verdadero dentro de una religión y aún fuera de ella. Lo que parece en el instante es la preverdad. Lo que aparece en el instante es la preverdad. El sacrificio es el acto, la serie de actos que hacen surgir en ese instante en que lo divino se hace presente. Es la llamada, diríamos, la coacción dirigida sobre esa realidad escondida para que aparezca. No es una palabra, sino ante todo una acción en la cual la palabra juega su papel. La palabra funciona no con el carácter que ha adquirido en los tiempos racionalistas de ser la enunciación de algo, el decir de un sujeto, en el fondo un juicio. Es una mezcla que diríamos de súplica y culminación. Tiene un carácter ejecutivo difícil de concebir. Cuando ya las palabras con función ejecutiva, la voz ejecutiva del mando militar, proceden tan solo del imperio de unos hombres sobre otros, y sin embargo, esta voz de mando guarda, sin duda alguna, algún rastro de la palabra eficaz del sacrificio y la hace sensible, sin recordarnos que esa voz de mando, esa voz ejecutiva, dada por un superior en el ejército, es la voz que combina a una acción que, realizada en su hora oportuna, será un sacrificio. Toda voz de mando, toda relación de autoridad entre los hombres conserva una huella del ritual del sacrificio, lo lleva como fondo. Es que la vida humana se ha desarrollado en dos planos, por lo menos, que corresponden a dos modos de sentir el tiempo, más exactamente al sentir el tiempo y al sentir su anulación. A estos instantes, nacidos del sacrificio, corresponderán siempre las acciones en las cuales la realidad se revela originalmente. Constituyen actos originarios de la aparición de la realidad en su máxima plenitud, incluida la propia realidad de la vida humana. Y que haya hombre y que el hombre se manifieste como tal, que se revele a sí mismo y gane una cierta libertad y un espacio donde desenvolverse, ha dependido inicialmente de esa aparición de los dioses. Sin la manifestación de lo divino, en cualquier forma que se presente el hombre, en cualquier forma que se presente el hombre. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Lo que estamos haciendo es buscando asedios para ver de dónde vienen las palabras que aparecen, las palabras que consideran el tiempo, el sonido, su presencia,
lo que nombran, el por qué están ahí para nombrar así, porque son poesía, porque las palabras lo pueden hacer y porque el hombre necesita hacerlas. Recuerden, y cuando se muestran, que casi nunca sucede, entonces es poesía. Todo esto es muy metafísico. Bien, no olviden suscribirse al canal. Vamos a pensar. Vale pensar, no escribir por escribir. Podemos ir dándoles apoyos conceptuales, contenidos, reflexiones, para tener una responsabilidad divina. En todo caso, que estamos haciendo un sendero luminoso que nos permita tocar las estrellas y hacer que suenen con toda su musicalidad. Estamos haciendo humanidad.